Bueno, mi nombre es Mirta Borovia, soy psicopedagoga desde hace muchísimos años. No les voy a decir la cantidad de años que hace, eso va a quedar entre preguntas, pero bueno, soy la segunda promoción o el segundo grupo de estudiantes que inició la carrera en el Cursa. En el Cursa en ese momento no tenía el edificio que tiene hoy y yo cursé la carrera en la escuela 8 o 14 en el edificio de Guido. Ahí cursamos vespertino, tarde-noche, todos los años de la carrera. Bueno, ¿qué te interesaría que te contara? Y me interesaría que me cuente respecto a su experiencia como estudiante, si realizaron prácticas preprofesionales, etc. Bueno, nosotros desde aquella época intentamos de todas formas tener distintas experiencias con escuelas o con profesionales del lugar, pero era el segundo año que se estaba organizando la carrera en el Cursa. Y además, no solamente acá era algo que nacía, que recién surgía, sino en otros lugares también. Es decir, estuvimos en contacto con otras colegas de otros lugares y también hacía muy poquito que la carrera estaba funcionando. Así que nosotros no tuvimos una organización acabada de lo que era la práctica psicopedagógica desde un principio. Por la razón simple y tremenda a la vez de que no había psicopedagogos en el medio. Así que bueno, nosotros obviamente que tuvimos la suerte de hacer viajes, de viajar en ese momento, porque fue una bendición, y pudimos viajar a Buenos Aires, tomar distintos contactos con distintas escuelas que ya estaban mucho más avanzados y tomar cursos y contactos y relacionarnos y aprender, ¿no es cierto? Pero fue como ¿cómo te digo? Un desafío que nos llevó a la carrera permanentemente. Era a continuar y continuar aprendiendo, definiendo nuestro rol, entendiendo cuál era y tratando de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que siempre fue un gran desafío que nos llevó, al menos a mí en lo personal, a estudiar un montón de cosas de las que me ha apasionado en todas, muchísimo, ¿no? Porque siempre buscando eso que te estaba faltando, eso que desde un inicio no habíamos tenido como carrera, digo, ¿no? Claro. Por ejemplo, desde ese lugar. Pero también, por otro lado, la psicopedagogía fue un desafío personal a trabajar el aprendizaje desde un montón de lugares y como tal es algo apasionante. Así que no puedo decir, digamos, mirarlo con tristeza, sino con alegría y con agradecimiento, con total agradecimiento, porque fue para mí una carrera maravillosa. Mirta, o sea que no tuvieron prácticas preprofesionales durante su formación. Tuvimos algunas. ¿En qué ámbito? Tuvimos algunas que nos fuimos gestionando porque en ese momento
en educación se empezaban a abrir algunos espacios, ¿sí? Donde, digamos, yo apenas me recibí, pertenecí a lo que era el gabinete y compartí con colegas el trabajo de trabajar en escuelas primarias, secundarias. Y por otro lado, también tuvimos profesores que nos intentaron abrir el campo de salud. Y nosotros, nuestro grupo en realidad, hicimos prácticas en Patagones, en el psiquiátrico en Patagones. Así que tuvimos algunas experiencias, ya te digo, en educación y en Patagones. No fue tal vez lo que hubiéramos deseado, ¿no es cierto? De decir, bueno, comenzamos desde el principio. Bueno, eso se dio después, en la carrera. Pero en un principio, no. ¿Y los profesores que tenían en la carrera, qué perfiles profesionales tenían? Mira, era natural, pertenecían a las dos ramas que nos configuran a nosotros. O eran los pedagogos que venían, por ejemplo, de Bahía Blanca, profesores maravillosos que nos dieron todo, o psicólogos que también que estaban viviendo acá en Viedma, que venían de Córdoba, de distintos lugares. Y desde los dos nosotros intentamos construir nuestro perfil, nuestro rol, que nos llevó años trabajar en él. ¿Sí? Años digo porque por años trabajamos desde el colegio de psicopedagogos, en el que participamos todos los psicopedagogos que estábamos trabajando y bueno, nos juntábamos precisamente para debatir, para analizar, para pensar, para compartir con otras colegas de otros lugares y sobre todo en el norte la carrera estaba más afianzada. Y desde allí, y en Buenos Aires sobre todo, se pudo configurar después la Federación Argentina de Psicopedagogos. Así que fueron, digamos, distintos momentos en los que fuimos haciendo pasitos en función de nuestro rol como psicopedagogos. Claro. ¿Y de cuántos años fue el plan de estudio con el que usted cursó? El plan de estudios inicial, el mío, fue de 3 años. Así comenzamos. Y además era una cosa muy novedosa, tan novedosa, ¿no? Que cuando yo me recibí intentaba trabajar, por ejemplo, en Bahía Blanca y decían, yo soy psicopedagoga, y me decían, ¿psico qué? Claro, es decir, todavía la palabra misma no estaba en el vocabulario cotidiano como está hoy, ¿no es cierto? Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¿De qué me he recibido? Bueno, así fue. Esos fueron los inicios. Un poco difíciles tal vez, pero desafiantes, interesantes. Y recién me contaba respecto al primer colegio profesional de psicopedagogía. ¿Qué lugar ocupaba usted allí? ¿Cuál era su rol? ¿Qué más me puede contar? Bueno, yo he ocupado muchos roles, la verdad. Fui secretaria, fui presidenta del colegio. Digamos, éramos un grupo que estábamos haciendo fuerza permanentemente para que siguiera, para que continuara, para tener todo en regla, digamos, y poder seguir con la personería. Era un trabajo interesante y que a veces era sencillo y a veces no, porque uno seguía trabajando con los hijos en una edad de mucha actividad, donde por eso te decía que los roles fueron diversos, porque fuimos rotando, éramos un grupo más o menos estable, que, tomábamos la posta, ¿sí?, para seguir trabajando en el tema y en general para
hacer, suponte, ese año un congreso y juntarnos y unirnos y hablar y conversar y hacer grupos de trabajo, que fue maravilloso. Bueno, todo eso era a partir del colegio, ¿no? Era lo que nos nucleaba. Claro, Así que fue diverso. sí. Y respecto de los grupos de reflexión de aprendizaje de la psicopedagogía, ¿qué nos puede contar? Bueno, esa fue una experiencia muy hermosa, porque trabajamos, nuestro objetivo era trabajar con quienes ingresaban a cursar la carrera para poder hacerles pensar, reflexionar, primero que nada, ¿por qué la eligieron? Disculpe, Mirta, que la Dale. interrumpa en este momento. Esto ya usted, una vez recibida, Sí, ¿cuánto sí. tiempo después? Más o menos, aproximadamente. Como mucho, no me acuerdo exactamente, pero yo ya había pasado por educación, yo trabajé en educación muchísimos años, en lo que te decía en el gabinete, después fui directora de la Escuela de Oficios también, después seguí en la universidad y después vino en el año, creo que era el año 92, el primer GRAP. Era el grupo de reflexión sobre el aprendizaje de la psicopedagogía. Entonces allí decíamos nosotros, bueno, ¿de qué se trata la psicopedagogía? ¿Por qué eligieron la psicopedagogía? ¿Qué se les ocurrió? Y tratábamos de hacer reflexionar a todo. Nosotros estuvimos en primer año. Cuando te digo nosotros, te digo porque éramos equipos, en primero, segundo, tercero y cuarto, que trabajábamos juntos, un psicólogo y un psicopedagogo. Así que trabajamos nosotros en primer año. Con otro plan ya. Con otro plan, exactamente, con otro plan, con otra mirada, con otro movimiento, con un trabajo absolutamente hermoso, muy participativo y muy rico en cuanto a la diversidad que se generaba dentro del aula con este tipo de cuestiones. Nosotros decíamos, vi luz y subí, no puede ser, sino yo elegí esta carrera por algún motivo. Y bueno, a partir de eso trabajábamos un montón de cuestiones personales de los chicos y terminábamos con entrevistas personales, individuales con cada uno de ellos. Fue realmente una riquísima experiencia, realmente, hermosa. ¿Y por cuánto tiempo estuvo allí usted? No, estuvimos muy poco tiempo, 2 años. Después cambió el plan. Y nosotros hicimos un libro de esa primera experiencia con Gustavo López Fané, que era mi compañero en ese momento de tarea, y presentamos el libro y como esas cosas que suceden, sentimos que ya nuestro tiempo en la universidad estaba terminando. Yo tenía mi otro trabajo, que era, en ese momento me dedicaba a hacer orientación vocacional, y Gustavo su consultorio. Así que bueno, nos dedicamos, digamos, al ámbito privado exclusivamente. Claro. Y con esas experiencias y todo lo que iba saliendo en esos grupos de reflexión, ¿elaboraban algún tipo de trabajo, algún tipo de documento, algo? ¿Los estudiantes al interior? ¿Se hacía algún tipo de técnica? Sí, por ¿Se me supuesto, ocurre? sí. Además de eso, claro, trabajábamos con cada encuentro era plantear una técnica o alguna pregunta que desataba
algún tipo de actividad. Y después era el momento del análisis entre todos, ¿no es cierto? Es decir, una de las cuestiones que nosotros tuvimos muy ricas desde el CURSA, y acá me voy para otro lado, fue la formación de coordinadores de grupo. Nosotros, es decir, se logró hacer en el CURSA durante 2 años la formación de coordinadores. Entonces teníamos como muy entrenada el trabajo que tenía que ver con coordinar, con estimular, con cerrar, con abrir, con trabajar los grupos. Así que todo ese tipo de cuestiones nos ayudó muchísimo, obviamente, en esta experiencia del GRAP. Claro. Mirta al principio dijo que no iba a decir este tema de los años, no le voy a preguntar su edad, Sí, pero aproximadamente sí, durante su cursado en la carrera de psicopedagogía, sí. ¿de qué años más o menos estamos hablando? No, yo no tengo historia. Yo me recibí en el año 74. Yo siempre fui fanática en todo. También en estudiar, así loca, tremenda. Así que bueno, estudiaba muchísimo y me recibí, apenas terminé de cursar la carrera, rendí las materias y terminé con la materia, egresé con la materia que amaba profundamente, que era orientación vocacional. Era un placer tan grande rendirla con algo que a vos te sale del alma y que después, naturalmente, fue parte de mi trabajo, ¿no? Porque por años me dediqué a eso hasta que, bueno, como tengo un jardín de infantes, después las dos cosas se me hicieron un poco pesadas, porque durante la mañana trabajar en el jardín y a la tarde hacer orientación me duró un tiempo, pero bueno, después decidí que bueno, iba a dejar el tema de la orientación, ¿no es cierto? Era algo que me gustaba mucho, pero bueno, lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucha entrega, mucho trabajo. Muy lindo, es muy hermoso. Es, yo creo, una de las cosas más hermosas que me regaló la psicopedagogía. Muchas cosas me regaló la psicopedagogía. Y es el haber podido tener el placer de trabajar con los adolescentes en esta temática. Y por supuesto también con las profesoras que tuvimos. O sea, me acuerdo nosotros tuvimos una formación desde la carrera al principio y otra formación años después, totalmente diferente, complementaria, enriquecedora una de otra. Y entonces de ambas yo generé un espacio de reflexión y de trabajo sobre la orientación, que me encantó siempre. Claro. Mirta, ¿hay alguna cuestión que a usted le gustaría comentar, conversar en esta entrevista? Aparte de los ejes, de los temas que ya hemos conversado. Mira, yo creo que esta carrera, como te expliqué al principio, y ya hace tantos años, hace 50 años que yo me recibí, ¡wow! Es un pilón. Desde aquella época, sí, en ese momento nos faltaron cosas, eso es verdad, pero también fue la apertura a un montón de cosas maravillosas nuevas que a mí me permitió hacer la psicopedagogía. O sea, a estudiar. Yo soy una fanática de estudiar, de investigar. Hay tantas cosas maravillosas que han salido, tanto conocimiento por trabajar, tanto por poder ayudar a los demás. Hay tanto que es de nunca acabar. O sea, estamos en ese camino. Yo me siento en ese camino. ¿Cómo te digo? Ya tengo pensado mi próximo
trabajo, curso. Yo me formé hace unos años en constelaciones. Bien, como todo ha cambiado y los conocimientos han enriquecido tremendamente la forma, el modo, y está tan exquisito que voy a recomenzar una nueva formación en febrero. Entonces, esta cosa del aprendizaje y de la incorporación es algo que se vuelve como parte de tu existencia. Y eso creo yo que es la psicopedagogía. Es el amor real, profundo por el aprendizaje. Bueno, Mirta, muchas gracias nuevamente. Gracias por contarnos su experiencia y por este hermoso cierre respecto a nuevas concepciones también que salen de cómo uno concibe la psicopedagogía. Sí, totalmente. Yo creo que eso es muy importante. Estar abiertos mentalmente, ¿no es cierto? Con una apertura lo más grande posible, una conciencia que se vaya desarrollando, creo que es la mejor manera de esperar y de desarrollar nuestra profesión. En cualquier ámbito donde nos toque trabajar y donde podamos ayudar a los demás, obviamente. Gracias a vos.